Hora de herir susceptibilidades. Abstencionismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, abstencionismo es la actitud o práctica consistente en no ejercer el derecho a participar en determinada decisión, especialmente en un proceso electoral. ¿Qué son las palabras que más o menos en lo general utilizan los expertos en el tema para definir este término? La Corte Interamericana de Derechos Humanos abunda sobre el abstencionismo, indicando que si bien normalmente no produce efectos jurídicos, en ocasiones podría ser considerada como una manifestación de una voluntad que debería ser considerada por el derecho. Igualmente enfatiza en que en los regímenes totalitarios el voto es una obligación y quien no vote es considerado enemigo del sistema y tratado como tal. Asimismo, que en los regímenes democráticos es un deber cívico o moral ejercer el voto por parte de cada ciudadano. Deber cívico, porque como persona civilizada entiendes que es un beneficio para la colectividad. Y deber moral, porque una persona civilizada no necesita ni premios ni castigos para cumplir o no cumplir con sus obligaciones. En el estudio de abstencionismo en México, publicado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, se enfatiza que el abstencionismo es un fenómeno complejo y cambiante de muchas variables incluidas, por lo que los especialistas no han llegado a un acuerdo que tipifique universalmente sus causas. Además, es de los menos estudiados en materia electoral, no solo en México, sino en todo el mundo. Sin embargo, la Corte Interamericana, en una reseña curricular publicada en su página web, menciona 3 clases de abstencionismo. El primero, técnico o estructural, motivado por razones no imputables al ciudadano: enfermedad, ausencia, clima, problemas en el padrón electoral, qué tan lejos te queda la casilla, etc. Política o racional, que es una actitud consciente de silencio o pasividad individual que expresa un rechazo al sistema político, a la convocatoria electoral o falta de convicción hacia los líderes o programas políticos que están en votación. Por último, el abstencionismo apático, motivado por la pereza, la falsa ley del mínimo esfuerzo o la idea pusilánime de que tu voto individual no cuenta. ¿Sí? Eso dije. Eres poca cosa si piensas que tu voto no cuenta. En México, el abstencionismo ronda aproximadamente por el 45% y depende mucho del tipo de elección que se lleva a cabo. Las elecciones a diputados federales tienden a tener un abstencionismo mayor del 47% sobre la elección presidencial, que ronda en el 37%, cosa que debes tomar muy en cuenta, mexicano, aunque sea una tendencia mundial. Hasta en Estados Unidos se sufre de este fenómeno. Pero recuerda una cosa, ya lo dijo el refrán:
mal de muchos, consuelo de... En México, según el último corte del que consulté en el INE, somos más de 95,5 millones de ciudadanos en la lista nominal, es decir, aquellos que ya nos registramos y que ya contamos con nuestra credencial del INE. Definitivamente, este número va a variar de aquí al día en que se publiquen las listas definitivas para la elección del 2024. Pero usaré este número para hacer algunos cálculos. Los expertos dicen que las elecciones del pasado domingo, 4 de junio, fueron un muestreo de lo que pasará en el 2024, sobre todo las elecciones del Estado de México, por la cantidad de electores que radican o están registrados en esa entidad. Pero hubo un abstencionismo cercano al 50%. De ser así, en el 2024 solo acudirán a las urnas la mitad de los electores y el que gane lo hará con el 52% de los votos emitidos. Es decir, que el próximo presidente será electo por un poco más del 26% de los ciudadanos electores. Es decir, más o menos unos 25 millones de ciudadanos. Espérate, son menos, muchos menos de los 30 millones que eligieron a AMLO, según las propias palabras del presidente. Si consideramos que en México solo hay 33,700 camas en hospitales y que en Estados Unidos hay más o menos 10 millones de mexicanos, la abstención del 50% no es por causa técnica, además de que ya existe el voto en el extranjero. Así que el abstencionismo es o por causa política o por causa apática. En la causa política, es decir, cuando ninguna de las opciones te convence, es un foco rojo para los partidos políticos, principalmente. Pero recuerda que en el 2024 no solo elegiremos presidente, y que, como he dicho en muchos de mis videos en este canal, no es el mandamás del país. También elegiremos diputados y senadores y hay que ponerlos a trabajar a nuestro favor. Las veces que sean, la repetiré. En cuanto a la causa apática, te contaré una anécdota al respecto. Tuve conocimiento directo de una colonia aquí, en Mérida, en cuyas secciones, o sea, casillas, siempre ganaba el PRI por un enorme margen. El partido tenía establecida su organización, ya sabes, jefe de colonia, jefe de manzana, jefe de sección o como quiera que se llame esa organización populista. El partido siempre ganaba cada casilla con un 70-75% de los votos. Pero se dieron las elecciones del 2000 y en esa colonia el PRI perdió en todas las casillas de la colonia en las que obtuvo apenas un 30% de votos en cada una. El grito en el cielo de toda la jerarquía priista. Regaño para todos los jefes. Pero hubo un detalle que salvaba el honor de esos jefes, que son gente común y corriente. Antes del 2000, el abstencionismo en cada casilla rondaba el 70%. Y en el 2000 no superó el 25% en ninguna de las casillas. No, me explico más claro.
El PRI obtuvo en cada casilla casi el mismo número absoluto de votos de siempre, incluso con un ligero aumento en todas y cada una de ellas. Pero todos los apáticos que nunca votaban, esa vez salieron y cambiaron el color político de esa colonia. ¿Ves? Sí se puede. Tu voto puede cambiar el rumbo de las elecciones. No esperes a que los demás lo hagan.